vamos a dar comienzo. Ahí estábamos mostrando las promesas que hay de que va a haber una manifestación, va a venir Jesucristo nuevamente. Inclusive un texto que no vimos ayer, se les dijo a los discípulos, se les dijo: varones Galileo, estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir. Estamos esperando el regreso de Jesucristo por la iglesia. Y entonces ahí están 3 versículos donde habla de que Jesucristo va a ser manifestado. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:7, el último: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y conversábamos un poco de que allí en la carta a Tito, pues se hacía énfasis que Dios era nuestro Salvador y que también hablaba de que Jesucristo era nuestro Salvador. Les hablaba de que en esa carta hay 3 versículos que dicen que Dios es nuestro Salvador y 2 versículos que dicen que Jesucristo es nuestro Salvador. Y esto no era contradictorio, ni significaba que era la misma persona, sino que ambos, tanto Dios como Jesucristo, intervienen en nuestra salvación. Dios nos levantó un Salvador, a Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió en la cruz del Calvario para limpiarnos y llevarnos a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios por medio de Jesucristo hizo la reconciliación de todas las cosas, no solamente las que están acá en la tierra, la reconciliación de las cosas en el cielo. Dice, reconciliando las cosas en el cielo y acá abajo en la tierra. Entonces, por medio de Jesucristo, Dios hizo la reconciliación. Y que esta es la expresión que usted va a encontrar bastante en la Biblia: por medio de, a través de, mediante Jesucristo. Y nosotros tenemos que aprender a hablar de la misma manera. Porque aunque no es incorrecto decir Dios es nuestro Salvador solamente, o decir Jesucristo es nuestro Salvador, nosotros debemos dejar claro que fue Dios por medio de Jesucristo que hizo la salvación del mundo. Ok, aquí habíamos quedado. Habíamos empezado a hablar de ese texto que está en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Lamentablemente, vuelvo y ayer al iniciar, lamentablemente el español es tan rico que las personas confunden los términos o el significado de los términos, porque a veces desconocemos todo lo que significa un mismo término. Y en el argot religioso buscan que manifestación es presentarse, como ciertamente ahorita estábamos hablando de que estamos esperando la manifestación de Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice presentarse y se queda nada más con esa. Pero manifestación no es solamente presentarse. Eso no es solamente. Por ejemplo, ¿alguien ha visto alguna vez cuando trancan una calle y ponen un poco de palos y caucho y empiezan a quemarlos? Y eso se llama una manifestación. Ok. Y esa manifestación tiene un origen. A veces una sola persona, pero a veces un grupo de personas que quieren expresar su descontento y lo hacen de esa manera, a través de una guarimba. Decían el año pasado muchísimo esa expresión, una manifestación en realidad. ¿Qué trae como consecuencia esa manifestación? Bueno, usted pasa al otro día y aun cuando usted no hubiese sabido que allí había gente manifestando, cuando usted ve el poco de caucho quemado allí, el poco, uy, aquí como que hubo manifestación ayer. Usted ve el resultado de la manifestación, pero la manifestación no la sigue viendo todo el día allí. Usted ve el resultado de la manifestación hasta que llega alguien y limpia y barre y quita el resultado de esa manifestación.
y a veces el resultado de la manifestación es permanente. Hoy por hoy, los beneficios que gozan los trabajadores es el producto de una manifestación que se inició en Francia hace muchos años, cuando el pueblo empezó a pedir igualdad, fraternidad, y allí empezó a tener problemas la monarquía y empezó a aparecer la democracia. Y hoy en día vivimos en democracia, producto, consecuencia de la manifestación que ocurrió hace un poco de años allá en Francia. ¿Usted está viendo la manifestación? No, está viendo el producto de la manifestación, el resultado de la manifestación. Bueno, Jesucristo es el resultado, es el producto de la manifestación de Dios. Cuando Dios se manifestó allá en aquel momento, allá en el vientre de María, por medio de su Espíritu, eso trajo una consecuencia, trajo un resultado. Ese resultado se conoce como el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Y eso es lo que existe hoy. Eso es lo que nosotros podemos ver hoy. Entonces, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A ver, ¿en qué carne se manifestó? ¿En qué carne se manifestó? Ahí es donde tenemos el problema. En este momento, cuando Dios se manifestó en el vientre de María, no se manifestó en la carne de Jesucristo, se manifestó fue en la carne de María, en la carne de María, y dio como resultado a Jesucristo. Y esto lo tenemos que entender porque después que Jesucristo empezó su ministerio, entonces Dios se manifestó por medio de Jesucristo, y esto es diferente. Por eso dice, y cómo anduvo haciendo milagros y sanando a los enfermos, porque Dios estaba con él. Entonces Dios empezó a manifestarse, a glorificarse por medio de Jesucristo. Pero en el momento en que nació, momento que se concibió Jesucristo, Dios se manifestó fue en la carne de María. Allí fue donde ocurrió el evento que trajo como producto el nacimiento de Jesucristo. Vamos a ver un ejemplo que nos va a ayudar. ¿Quién ha escuchado aquí hablar de Sansón? Todos. Mire, hasta los inconversos han escuchado hablar de Sansón. Bueno, un ejemplo que todos conocemos, facilito. Después que Sansón creció, ocurrió algo en la vida de Sansón. Jueces 13:25 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón. ¿Qué pasaba con Sansón cada vez que el Espíritu de Dios se manifestaba en Sansón? ¿Qué pasaba? Empezaba con una fuerza sobrenatural y esa carne, que era carne humana, se convertía en algo especial y tenía una fuerza indescriptible. El Espíritu de Dios se manifestaba en Sansón. Lo que ocurrió fue que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. ¿En quién? En Sansón. Le aportaba la fuerza que ostentaba Sansón en su carne. ¿Cuántas veces se manifestó el Espíritu de Jehová en Sansón? Muchas veces, repetidas veces. Usted lo consigue cargando la puerta, usted lo consigue agarrando una quijada de asno y matando un poco de gente, usted lo consigue despedazando al león, lo consigue. ¿Y qué pasaba? Para que este hombre pudiese adquirir esta fuerza, ocurría algo en él. El Espíritu de Jehová se manifestaba en Sansón. Llevémoslos a nosotros.
Cuando usted va y ora por una persona, es que la mano suya tiene un milagro y no, a lo que usted está orando, el Espíritu de Dios se manifiesta y hace la sanidad de la persona. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros escuchamos la palabra manifestación, nos han metido miedo con la palabra manifestación, ¿ah? Porque es usada más para un demonio. Uy, se le manifestó un demonio, un demonio. Entonces le tenemos miedo a la palabra manifestación. Manifestación no solamente se usa en esos casos, ¿ok? No solamente. Tenemos que tener claro que cuando Dios coloca su espíritu en cada uno de nosotros, es para glorificarse a través de nosotros, para glorificarse Él por medio de nosotros. Él es el que va a sanar, Él es el que va a libertar, Él es el que va a hacer la obra a través, así como dice aquí, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón. Y muchas veces ocurrió esto. Pero ¿qué pasó con María? ¿Qué pasó con María? ¿Cuántas veces se manifestó el Espíritu de Dios por medio de María? Una sola vez. Una sola vez. Inclusive cuando llegaron a una fiesta y no tenían vino, ella no dijo, bueno, Dios se manifiesta por medio de mí, voy a convertir esta agua en vino. No, fue y llamó a Jesucristo. Venga acá, tienen un problema. Pero María simplemente, Dios manifestó su espíritu allí en el momento cuando iba a concebir a Jesucristo. ¿Significa de que María no estuvo después llena del Espíritu Santo? Tendríamos que ver, y aquí los católicos a lo mejor me caigan a piedra, ¿no? Tendríamos que ver cómo fue la vida de María hasta el fin de sus días. Porque dice, el que permanece hasta el fin. ¿Permaneció María hasta el fin? Probablemente sí, probablemente ella fue llena con el Espíritu Santo hasta el último día de su vida. Y digo probablemente porque nada de eso está recogido en la Biblia. No porque no haya ocurrido, sino para evitar que nosotros nos aferremos a esas cosas. Acá están relatadas las cosas que nos conciernen a nuestra salvación. Entonces, en María se manifestó en una oportunidad. En esa oportunidad, por el poder de Dios, se dio la concepción de quien se llamó o se llama Jesús, el Hijo de Dios. Dios se manifestó en la carne de María y dio como resultado que Jesucristo fuese engendrado. De manera que Jesucristo es el resultado de la manifestación de Dios. Y en el texto que estamos tratando dice, aguardando la manifestación gloriosa. Ese producto que salió de la manifestación de Dios en la carne de María, ese lo estamos esperando, Jesucristo. ¿Okay? Por eso es totalmente inconcebible decir que nosotros estamos agarrando y estamos eliminando a Jesucristo y nosotros no estamos hablando de Jesucristo y no estamos dándole honra a Jesucristo. Totalmente falso, mentira del diablo. Mentira del diablo. Ahora, ¿qué sí hemos hecho? Y valga esto como un paréntesis, ¿qué sí hemos hecho? Bueno, hay unos coros que nosotros hemos dejado de cantar y los vamos a eliminar por completo, donde hay un error doctrinal. Por ejemplo, hay un coro que termina con esta frase: y solo tú eres digno de adorar. Cristo te exalto, Cristo te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia que me cubre y me da paz. Mi ser siempre te alabará, pues solo tú eres digno de adorar. ¿Qué pasó con Dios? O sea, si solo Jesucristo es digno de adorar, ¿Dios no es digno de adorar? Eso es un error, me va a disculpar.
Porque primero es la gloria y la honra para Dios. Y yo sé que Jesucristo no se va a poner bravo, porque Él vino a glorificar a su Padre aquí en la tierra. Entonces yo no puedo decir, solo tú eres digno de adorar, porque estoy mintiendo. Entonces todos esos coros donde se le atribuyen alabanza y adoración solo a Jesucristo, los eliminamos. Nosotros damos honra y gloria a Dios y a su Hijo Jesucristo. Nosotros sí lo honramos. La Biblia dice muy claro, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces, si yo no honro al Hijo, tendría que arrancar ese versículo de la Biblia. Inclusive dice, honra al Hijo para que no se enoje. Entonces yo no puedo dejar al Hijo sin honra, porque me meto en problemas. Está en el libro de los Salmos. Honra al Hijo para que no se enoje, porque de pronto se inflama su ira, dice. Ahí por allí va, me lo sé todo de memoria. Pero nosotros honramos a Dios y honramos a su Hijo. ¿Por qué nos han tildado de dualista? Porque como ellos piensan que Jesucristo es Dios, entonces ahora no, ellos tienen el Padre Dios y al Hijo Dios, tienen dos dioses. Nosotros estamos dejando muy claro que para nosotros Jesucristo no es Dios. Nosotros tenemos un solo Dios y es el Padre. Así dice 1 Corintios capítulo 8 versículo 6. Aunque haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar claros en lo que creemos. Dígame. Salmo capítulo 2, versículo 12. Salmo 2, capítulo 2, versículo 12. Dice, honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. ¿Ven? Entonces nosotros no podemos arrancar ese versículo y no darle honra al Hijo. No podemos. Pero la honra principal, la honra en todo momento, es para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para algunos, el hecho de que digamos que Jesucristo no es Dios, entonces eso es deshonra. No, pero si ni Él mismo se consideró Dios. Él dijo, yo hijo de Dios soy. ¿Por qué tengo yo que ahora darle a Jesucristo algo que ni siquiera Él dijo de Él? Entonces estemos claros. Hay gente que quiere perturbar, hay gente que quiere molestar, quiere ver que entre nosotros haya discordia, contienda, que empecemos a pelear, y entonces empiezan a lanzar así indirectas para ver si nosotros caemos. No vamos a caer en eso. Nosotros no estamos aquí para discutir con nadie. Estamos para predicar la palabra de Dios, y el que quiera entenderla, quien quiera aceptarla, bienvenido. Amén. A el que no quiera aceptarla, y ojo, me votaron de la iglesia. No, yo no estoy votando a nadie. La Biblia me manda a tener paciencia para con todos, por si quizás Dios les conceda que pase ¿qué? Que se arrepientan y ¿qué más? Que salgan del lazo en el cual el enemigo los tiene atados. Por eso debe tener paciencia, porque así como Dios nos ha traído poco a poco nos ha ido llevando en el conocimiento, pues Dios puede llevar a otro en el conocimiento con su paciencia. Si hay un corazón sincero, Dios le va a ir mostrando. Ahora, óigame bien, aquel que obstinadamente se niega y dice, no, ellos están en un error, bueno, no hay problema. Busque una iglesia donde prediquen lo que usted cree y vaya y congréguese allá. Allá se va a sentir en paz, allá se va a sentir tranquilo, allá sus oídos van a escuchar lo que usted quiere escuchar y no se va a sentir mal. Yo no le estoy votando de la iglesia,
Yo estoy procurando su bien. Allá se va a sentir tranquilo. Allá entonces usted va a rendir, usted va a trabajar por la iglesia. En vez de sentarse amargado allí en la silla, usted va a empezar a ganar alma, va a empezar a hacer la obra. Chévere. Hermano, pero es que se están yendo. La pregunta es la misma que hizo Jesucristo. ¿Quieren irse ustedes también? ¿Sabe? Yo creo que Dios tiene un pueblo y el pueblo de Dios no está limitado a 4 paredes. Mientras hay gente dentro de la iglesia que rechaza la palabra de Dios, hay otros que están fuera de la iglesia que con los brazos abiertos reciben la palabra de Dios. Entonces tenga cuidado, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ten cuidado. Cierro ese paréntesis que fue bien grande. Vamos a volver acá. Bien, entonces Dios se manifestó en la carne de María y dio como resultado que Jesucristo fuese engendrado. Esto no deja por fuera que luego que Jesús inició su ministerio, el Espíritu de Dios se manifestase por medio de Jesucristo, como Él dijo. Pero si yo, eso lo dijo en Mateo capítulo 12, 28, mire, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Echaba fuera demonios Jesucristo? ¿Cómo lo hacía? Porque el Espíritu de Dios estaba en él y el Espíritu de Dios se manifestaba y ese demonio salía. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que entender que Dios se manifestó por medio de Jesucristo, sí, pero lo que habla primero de la manifestación fue cuando Dios se manifestó en la carne de María, que dio como producto, como resultado, el nacimiento del Hijo de Dios. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Te das cuenta que es el mismo? Ahí en ningún momento dice que Jesucristo y el Padre es el mismo. Ahí está hablando de 2 personas. Dice que el Padre está morando en Él. Así como nosotros somos templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en Jesucristo, pues el Espíritu del Padre está en Jesucristo, el Padre está en Él. Dios por su Espíritu se manifestó, obró, hizo milagros, hizo sanidades. Abro otro paréntesis, porque el problema es que cuando usted va a la librería o por allí, consigue pura música que nosotros no hemos hecho. Ha escrito otro. Y entonces usted consigue a Dani Berrío cantando y diciendo que Jesucristo es el Dios que abrió el mar rojo. Jesucristo es el Dios que hizo descender maná del cielo. ¿Que Jesucristo hizo descender maná del cielo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dios, por eso dice, el mismo Jesucristo le dijo a los judíos, Dios fue el que dio el pan del cielo. Y ni siquiera dijo, yo les hice descender pan del cielo. El maná lo hizo descender fue el Padre. Entonces, ¿cómo me van a decir que Jesucristo abrió el mar rojo? No. O bueno, vamos a un ejemplo cuando Jesucristo reprendió al viento y a la mar, calla, enmudece. Jesucristo fue el que hizo que la mar y el viento se callaran. No. Vemos a Jesucristo, pero el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, por medio de Jesucristo, Dios se glorificó y ese viento y esa mar se aquietaron. San Juan 10:30. Ok.
San Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Bueno, yo y Dios uno somos. ¿Usted no? Si usted no es uno con Dios, usted está metido en problemas. Porque Jesucristo le dijo, hablando con Dios en Juan 17, dice, Padre, para que ellos sean uno, para que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno, tú en mí, ellos en mí. Oiga, y nosotros somos un pocote, ¿oyó? Nosotros somos bastante. Jamás vamos a ser una persona. Pero si estamos en el mismo espíritu, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, por el Espíritu de Dios llegamos a ser uno. ¿Cuántas partes tiene un carro? Un vehículo, un automóvil. Le pregunto, ¿es el automóvil, el vehículo, una unidad? Sí. Es el vehículo, es una unidad. ¿Ah? Un carro. ¿Pero cuántas partes tiene? Bueno, la esposa del Cordero, la esposa, la novia, que es la iglesia, habla de una. ¿Y cuántos son? Pero si está en unidad por medio del Espíritu, es una. Es por medio del Espíritu que hay esta relación de unidad, no solamente con Jesucristo, sino con Dios. Amén. Bueno, aquí un pequeño repaso. Dios se manifestó en la carne de María por medio de su Espíritu. Esto fue visto de los ángeles. ¿Lo vieron los ángeles? ¿O no lo vieron los ángeles? ¿Quiénes dieron la noticia del nacimiento de Jesucristo? Os damos nueva de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya va, este ángel que está dando la noticia, ¿no se pudo dar cuenta que era Dios el que estaba naciendo allí en Belén? Porque él no dijo eso, ¿verdad? ¿No se dan cuenta que en la noticia él dice, os doy nueva de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor? ¿Por qué él no dijo que es Dios? Porque él conocía que su Dios estaba allá en las alturas. Esto fue visto de los ángeles. Luego, el producto de esa manifestación fue predicado. ¿Fue predicado Jesucristo? ¿Es predicado Jesucristo? Claro que es predicado. Inclusive usted consigue a Pablo, que perseguía a la iglesia, cuando se convirtió, dice, enseguida predicaba que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue predicado y fue creído en el mundo. Fue creído. De hecho, nosotros estamos en el mundo, aunque no somos mundanos. No se me moleste por esto. Hay gente que cuando yo le digo que somos del mundo, no le gusta. Lo que no somos es mundanos. El mundano es el que no tiene en cuenta a Dios, dice la Biblia. El concepto está en la Biblia, no es una idea. El concepto está en la Biblia, el mundano. Pero estamos en el mundo, mientras estemos acá en este mundo, estamos en el mundo. ¿Eh? Es muy bonito decir que nosotros somos extranjeros. ¿Usted es extranjero? Sí, somos extranjeros, peregrinos en esta tierra. Amén, qué bueno. Cuando pase por la alcabala y le pidan la cédula, diga, no, yo soy extranjero. Rápido lo mandan. Hermano, comprendamos, las cosas espirituales son espirituales.
Mientras estemos en esta tierra, tenemos una cédula, un pasaporte que nos identifica como ciudadanos del mundo. Estamos aguardando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa la estamos aguardando. Todavía no hemos llegado allá. Todavía estamos acá. Entonces no se moleste conmigo, que no estoy diciendo una locura. Entonces Jesús fue predicado en los gentiles como el Hijo de Dios, fue creído en el mundo. Este Jesús ascendió a los cielos, donde fue exaltado hasta lo sumo, dándosele dominio, autoridad sobre todo. Yo no le he dicho aquí nada extraño. ¿Ocurrió todo eso que yo le acabo de decir allí? Todo eso ocurrió, nada extraño le he dicho. No fue que Dios se convirtió en carne. Eso no está en la Biblia. Lo más cerca que dice es de algo que se convirtió en carne fue la palabra, pero no Dios. No solamente dicen que Dios se convirtió en carne, sino que Dios murió en la cruz del Calvario. Semejante. Eso es totalmente falso. Yo le puedo demostrar por la Biblia que Jesucristo tiene alma y que Jesucristo tiene espíritu y tiene cuerpo, tal como nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Se lo demuestro sencillito. ¿Usted ha leído cuando Jesucristo está crucificado allá, muriendo en la cruz del Calvario? Ok. Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. ¿A dónde fue ese espíritu? A Dios. El cuerpo, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesucristo? Lo bajaron de allí y lo metieron en la tumba. ¿Y el alma de Jesucristo? ¿Sabe qué dijo el salmista? No permitirás que su alma sea dejado en el Hades. Que su alma sea dejada en el Hades. Él descendió a la parte más profunda de la tierra, donde fue y le predicó a los espíritus encarcelados. El espíritu con el Padre, el alma allá predicando y el cuerpo esperando en la tumba. Entonces, si el espíritu de Jesucristo solamente era el espíritu de Dios, tenía un problema. Porque dice la Biblia muy claro que la carne sin el espíritu no tiene vida, está muerto. El espíritu que le daba vida a la carne de Jesucristo, ese espíritu fue a Dios que lo dio. Y cuando vuelve a resucitar, el espíritu vuelve a la carne y le da vida a ese cuerpo. El alma vive en el cuerpo. ¿Ah? Se juntan otra vez. Nosotros somos un ser tripartito. ¿Sabe? Que no es tema de este seminario. Parte de esto tocamos en un seminario hace ya varios meses. Está montado en el internet. Bien, entonces no fue que Dios se convirtió en carne. Dios se manifestó en carne, en la carne de María, y así como se manifiesta en la carne de cada uno de nosotros. Dios permita que por medio del Espíritu de Dios hagamos morir la obra de la carne. Si usted permite que el Espíritu de Dios se manifieste en usted, uno de los beneficios que va a tener es que las obras de la carne van a morir, porque Dios se va a glorificar en usted. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es uno de los tantos textos que ojalá podamos entender todas y cada una de las partes que tiene el texto. Ojalá Dios nos permita. Todos los textos no son como Juan 11:35. Jesús lloró. ¡Ay, qué fácil! ¿Quién no entendió ese versículo? Jesús lloró. ¿Quién no lo entendió? El que no entienda Jesús lloró, mi hermano, no va a entender el Apocalipsis. Pero todos los textos no son así. ¿Cómo? ¿Por qué lloró? Algunos empiezan, imagínense, todavía algunos empiezan, ¿pero por qué lloró? ¿Por qué lloró? Imagínense. Ahora, ¿cuánto más con un texto de esto que tiene que leerse prácticamente toda la Biblia?
O el texto de Tito 2:13, que tiene que leerse prácticamente toda la Biblia. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que entender que hay frases en la Biblia y expresiones en la Biblia que usted le va a llevar el tiempo reconocer todo lo que significa ese versículo. Por eso es que nosotros no debemos caer en discusión con nadie, porque en la medida que empecemos a pelear, usted no puede decirle, no, ya va, pero mira, la Biblia dice esto acá, pero la Biblia dice esto acá también, mira que esto está aquí, porque peleando lo que está buscando es que usted tenga la razón o el otro tenga la razón, más nada. Dice, escudriñar las escrituras. Escudriñar es más que estudiar, es revisarla, comparar aquí con esto, con esto. Es un estudio profundo, con tiempo, con calma, con paciencia. Y bueno, más aún los que tienen familiares en otras congregaciones, yo sé que eso es fuerte, eso es difícil, téngale paciencia. Ore por esa persona. Dígale, Señor, si es tu voluntad, que esa persona pueda entender, que salga de ese lugar, de ese error, si es la voluntad de Dios. Dios no es malo, Dios es el único bueno. El único bueno. Ok, nosotros estamos aguardando entonces la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Él es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Jesucristo es el producto, el resultado de ese momento donde Dios se hizo manifiesto en la carne de María. Ese es el texto donde empezamos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tito 2:13. Bueno, y vamos a dejarlo allí, en ese texto. Vamos a quedarnos aquí en esta parte porque la explicación tiene varias láminas.